La mañana en la sierra de Jalisco parecía sacada de una postal. El aire fresco olía a pino, los pájaros cantaban y el sol se filtraba entre las ramas. Caminaba solo por el sendero, disfrutando del silencio, cuando de pronto escuché algo que no encajaba. Un crujido, no de ramas, sino de pasos. Me detuve, con la piel erizada. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Seguí caminando, tratando de convencerme de que era un animal. Pero entonces escuché una voz, débil, como un susurro arrastrado por el viento. ¡Ayuda! El corazón me dio un brinco. Seguí el sonido hasta que llegué a un claro escondido entre arbustos, y ahí la vi. El hallazgo. Una muchacha estaba recargada contra un tronco, apenas consciente. Su ropa estaba sucia, desgarrada, y sus muñecas mostraban marcas rojas profundas, como si hubieran estado atadas por días. Tenía los labios partidos y el cabello enredado. Dios mío, corrí hacia ella. ¿Estás bien? Sus ojos se abrieron. Me abrieron con esfuerzo. Por favor, ayúdame. Me quité la chamarra y la cubrí. Su cuerpo temblaba, no sé si por frío o por miedo. Soy Samantha, susurró. Tranquila, Samantha, voy a sacarte de aquí, le aseguré, aunque por dentro estaba aterrado. El escape. La cargué como pude. No pesaba casi nada, era puro hueso y angustia. Regresé al sendero principal con ella, apoyada en mi hombro. Cada vez que escuchaba un crujido entre los árboles, mi corazón se aceleraba. Sentía que alguien nos observaba. Después de casi una hora de caminata, llegamos al estacionamiento donde estaba el coche. La acomodé en el asiento trasero, le di agua de mi botella y marqué al 911 con dedos temblorosos. Encontré a una mujer en el bosque. Parece que fue secuestrada. Está muy mal. La operadora pidió la ubicación exacta y prometió enviar patrullas y una ambulancia. El hospital. En el Hospital Civil de Guadalajara, médicos y enfermeras corrieron para atenderla. Me quedé en la sala de espera, con las manos aún temblando. Un guardabosques alto, de uniforme verde, se acercó. Soy el guardabosques Perry, se presentó. Nos dijeron que usted la encontró. Asentí, todavía en shock. Le conté todo, la caminata, la voz, las marcas en sus muñecas. Perry frunció el ceño. Si sobrevivió en esas condiciones, alguien más está allá afuera. Tenemos que averiguar quién. La primera conversación, horas después, me permitieron entrar a verla. Samantha estaba conectada a sueros, con vendas en las muñecas. Sus ojos, grandes y asustados, me reconocieron. Gracias, murmuró. Pensé que nunca saldría viva. Me acerqué despacio. ¿Qué pasó, Samantha? Ella tragó saliva, como si cada palabra fuera un esfuerzo. Me secuestraron. Días, semanas, no lo sé, perdí la cuenta. Había más como yo, en un sótano. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién te hizo eso? Su mirada se nubló de terror. No puedo. Si hablo, vendrán por mí. El detective, al día siguiente, llegó un hombre de traje gris y gesto severo. El detective Calderón. Llevaba una libreta y un bolígrafo que no dejaba de girar entre los dedos. Quiero escuchar lo que ella diga, ordenó. Yo estaba en la habitación cuando Calderón comenzó con preguntas directas. ¿Cuántos eran? ¿Dónde estaba retenida? ¿Escuchaste nombres, vehículos, algo? Samantha lloraba, incapaz de responder con claridad. Calderón suspiró, frustrado. Si no coopera, no podremos encontrar a los demás. Dele tiempo, intervine. Apenas sobrevivió. El detective me miró como si yo fuera un estorbo. Esto es un caso criminal, no una historia de compasión. Salió de la habitación, dejando un silencio pesado. El susurro en la noche. Esa misma noche, mientras la enfermera ajustaba sus sueros, Samantha me pidió que me acercara. Su voz era apenas audible. No confíes en nadie. La miré sorprendido. ¿Qué quieres decir? Hay gente de ellos aquí, te observan. Me recorrió un escalofrío. ¿Era paranoia por el trauma o sabía algo real? Antes de que pudiera preguntarle más, cerró los ojos y fingió dormir. La abogada de víctimas. Al día siguiente conocí a la LIC, Jimena Salgado, una abogada especializada en víctimas. Su tono era más humano que el del detective. Samantha necesita protección, no interrogatorios agresivos, dijo con firmeza. Me explicó que se activaría un protocolo del DIF y la Guardia Nacional para garantizar su seguridad, pero debemos moverla pronto a un lugar seguro. Si lo que dice es cierto, la gente que la secuestró podría intentar recuperarla. Me estremecí. La imagen de ojos escondidos entre los pinos volvió a mi mente. El secreto de Samantha. Antes de ser trasladada, Samantha me pidió que me acercara una vez más. Te confío algo, porque tú me encontraste. Me entregó un pedazo de papel arrugado que había escondido en su ropa. Lo abrí, un croquis mal dibujado,
con flechas y un círculo marcado. Ahí, sótano, otras chicas, susurró. Me quedé helado, ella no era la única. El inicio del horror. Salí del hospital con el croquis en el bolsillo y la mente en llamas. Había salvado a Samantha, pero al mismo tiempo había abierto la puerta a algo mucho más grande. El secuestro, el sótano, los demás prisioneros. Era como si hubiera tropezado con la primera página de una historia sacada de una película de terror. Y lo peor es que ahora yo también formaba parte de ella. Dormí mal esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro pálido de Samantha, sus labios agrietados, pronunciando palabras entrecortadas. Otras chicas, sótano. El papel arrugado que me había entregado ardía en mi bolsillo como si fuera dinamita. El croquis, a la mañana siguiente, lo observé con calma. No era más que un dibujo a mano, hecho a toda prisa. Un camino en zigzag, árboles representados con círculos torpes y un rectángulo marcado con una gran X. No había coordenadas ni referencias claras, solo flechas que decían abajo y piedra siguiente. Me debatí entre entregarlo al detective Calderón o guardarlo. Recordé la advertencia de Samantha, no confíes en nadie. Finalmente lo guardé de nuevo. La visita del detective. Horas más tarde, Calderón apareció en mi casa. Su presencia llenaba el lugar con tensión. Necesito saber si Samantha te dijo algo más, me preguntó, sin rodeos. Negué con la cabeza. Nada nuevo, solo que estaba muy asustada. Me observó con ojos duros, como intentando leer mi mente. Si ocultas información, pones vidas en riesgo, dijo, y se fue sin despedirse. Su desconfianza me confirmó lo que Samantha había dicho. Alguien dentro del sistema podía estar comprometido, y si era él, el guardabosques. El guardabosques Perry me llamó más tarde. Escuché que Samantha confió en ti. Si tienes algo, no se lo des a Calderón todavía. Me quedé en silencio, sorprendido. ¿Por qué? Digamos que hay rumores de filtraciones. La última vez que intentamos rescatar víctimas en la sierra, alguien avisó a los captores antes de tiempo. Cuando llegamos, el lugar estaba vacío. Ese detalle me heló la sangre. ¿Era eso lo que Samantha temía? El plan. Perry me propuso algo arriesgado. Dame un par de días. Quiero revisar algunos senderos. Si tienes alguna pista, confíamela. Te prometo que nadie más sabrá. Saqué el croquis y se lo entregué con manos temblorosas. Perry lo desplegó en silencio. Parece cerca del cañón de Piedra Larga. Conozco esa zona. Sus ojos mostraban cautela y determinación. No iremos solos. Necesitamos testigos. Samantha bajo custodia. Mientras tanto, la LIC. Jimena Salgado me informó que Samantha sería trasladada a una casa segura bajo resguardo del DIF. Hemos tenido amenazas telefónicas en el hospital, me explicó. Alguien llamó preguntando por la chica encontrada en la sierra. Mi estómago se encogió. ¿Saben dónde está ahora? No, y así debe seguir. Samantha estaba viva, pero seguía en peligro. La primera búsqueda. 2 días después, Perry me recogió en su camioneta oficial. Llevaba linternas, mochilas y un GPS. Me acompañaba también un paramédico voluntario. No podemos arriesgarnos a llevar un convoy grande. Si esto es real, alguien podría avisarles. Subimos por caminos de terracería durante horas, hasta que llegamos a un sendero cubierto de maleza. Perry comparaba cada curva con el croquis. Aquí, dijo finalmente, la piedra grande. Frente a nosotros, una roca enorme sobresalía del suelo, como un colmillo gris. El hallazgo. Detrás de la roca, encontramos una entrada semioculta por ramas y tierra removida. Era un hueco que descendía en espiral. Un olor metálico y húmedo escapaba de allí, como de sótano abandonado. Encendimos las linternas. Perry bajó primero. Yo lo seguí con el corazón en la garganta. Las escaleras improvisadas llevaban a un túnel estrecho. El aire estaba viciado, mezclado con sudor y óxido. Al llegar al fondo, vimos puertas metálicas cerradas con candados. Perry revisó con la linterna. Había restos de cinta adhesiva, sogas, pedazos de ropa tirados. Aquí hubo gente, murmuró. El silencio roto. De pronto, un sonido nos heló. Un golpe suave desde detrás de una de las puertas. Hola, susurré. Hubo silencio. Luego, un sollozo ahogado. Perry sacó una barra metálica y empezó a forzar el candado. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Con un chirrido, la puerta cedió. Dentro, en la penumbra, había 3 chicas. Estaban encogidas, con las muñecas marcadas, igual que Samantha. Sus ojos se cerraban ante la luz. Tranquilas, estamos aquí para ayudarlas, dijo Perry con voz firme. La huida la sacamos una por una. Apenas podían caminar. El paramédico les dio agua y revisó sus signos vitales. Pero antes de subir por el túnel, escuchamos algo que nos paralizó. Voces en la superficie.
Alguien viene, susurró Perry. Apagamos las linternas. El túnel quedó en absoluta oscuridad. Solo escuchaba mi respiración acelerada y los sollozos de las chicas. Las voces se acercaban, hombres. Reían, hablando de verificar el sótano. Perry me susurró, si nos encuentran aquí, estamos muertos. El enfrentamiento. Tomó su radio y habló en clave. Código rojo. Necesitamos apoyo inmediato en coordenadas 20 de 113. El ruido de pasos bajando por la escalera, improvisada, me heló. Perry levantó su arma de servicio y apuntó hacia arriba. Alto ahí, guardabosques. Hubo un silencio breve, seguido de insultos. Una piedra cayó rodando. Luego, disparos. El eco rebotó en las paredes. Me tiré al suelo, cubriendo a tiesas a las chicas. El paramédico gritó. Perry respondió con 2 tiros que iluminaron el túnel como relámpagos. Los pasos se retiraron a toda prisa. «Tenemos que salir ya», dijo con voz áspera. «El rescate». Subimos con las chicas como pudimos. Cuando salimos a la superficie, varias patrullas estatales ya llegaban, alertadas por la llamada de Perry. Los hombres que habían disparado huyeron entre los árboles, dejando huellas frescas. Los oficiales iniciaron una persecución, pero la prioridad era evacuar a las víctimas. Las chicas fueron trasladadas en ambulancias, cubiertas con mantas térmicas. Yo me quedé sentado en la tierra, temblando, con el eco de los disparos aún en los oídos. Perry me dio una palmada en el hombro. Hiciste lo correcto al confiar en mí, pero esto apenas empieza. La advertencia. Esa noche, de regreso en casa, recibí una llamada de un número oculto. Contesté con la voz temblorosa. Un hombre susurró. Metiste la nariz donde no debías. La próxima vez no saldrás vivo del bosque. La llamada se cortó. Me quedé mirando el celular con las manos heladas. La pesadilla apenas comenzaba. No dormí esa noche. La voz en el teléfono seguía retumbando en mi cabeza. La próxima vez no saldrás vivo del bosque. Me repetía que quizá era solo un intento de intimidación, pero en el fondo sabía que significaba algo más. Alguien me estaba vigilando. La paranoia. Los días siguientes, cada sombra me parecía sospechosa. Caminaba con los hombros tensos, volteando a cada rato. Al salir de casa, revisaba 3 veces que la puerta estuviera bien cerrada. En el camino hasta la preparatoria, notaba un coche gris que aparecía más de lo normal en mis trayectos. Podía ser coincidencia, pero la coincidencia dejó de ser consuelo. Mariana lo notó de inmediato. Estás pálida, como si no hubieras dormido en semanas. No quería arrastrarla a este infierno, pero tampoco sabía cómo ocultarlo. Recibí una llamada, me amenazaron. Ella abrió los ojos con horror. ¿Ya le dijiste a la policía? Negué con la cabeza. No sé en quién confiar. Samantha me advirtió que había filtraciones. Mariana apretó mi mano. Entonces confía en mí. Samantha, en la casa segura. La LIC. Jimena Salgado me llamó para informarme sobre Samantha. Está estable, pero muy asustada. Insiste en que algunos de sus captores tenían vínculos con la policía local. Ese detalle explicaba el silencio de algunos oficiales y el trato frío del detective Calderón. ¿Puedo verla?, pregunté. Lo evaluaré, respondió la licenciada. Si decides visitarla, debes ser discreto. Acepté de inmediato. Sentía que la única manera de entender el horror era escuchar más de ella. La visita. La casa segura era una construcción sencilla, custodiada por 2 elementos de la Guardia Nacional. Antes de entrar, me revisaron de pies a cabeza. Samantha estaba en una habitación pequeña, con cortinas cerradas y una lámpara tenue. Al verme, esbozó una sonrisa frágil. Sabía que vendrías, murmuró. Nos sentamos frente a frente. Ella jugueteaba con una manta, temblando. ¿Te siguieron?, preguntó en voz baja. No, creo que no. Tienes que cuidarte. Ellos no perdonan. El sótano que viste es solo uno de muchos. Se me heló la sangre. ¿Muchos? ¿Cuántos? No lo sé. Me movían de un lugar a otro, pero siempre había pasillos, candados, olor a humedad, y hombres con uniformes que no eran solo de captores. Quise preguntar más, pero una enfermera entró y nos interrumpió. Antes de irme, Samantha me tomó la mano con fuerza. No te fíes de Calderón. El detective insiste. Al día siguiente, Calderón me interceptó en el campus. ¿Sabías que alguien encontró un sótano con víctimas gracias a un mapa anónimo?, dijo con sarcasmo. ¿Tienes idea de quién lo entregó? Me quedé en silencio, tratando de no mostrar miedo. Escucha, dijo inclinándose hacia mí. Estás metido en un asunto que no entiendes. Mejor aléjate antes de que termines peor que esas chicas. Su tono no era de advertencia policial, sino de amenaza velada. El ataque. 2 noches después, regresaba a casa cuando escuché pasos detrás de mí. Aceleré, pero los pasos también. De pronto, una camioneta negra frenó junto a mí. 2 hombres bajaron. Alcancé a correr hacia un callejón,
pero uno me sujetó del brazo con fuerza. El héroe del bosque, se burló. Nos causaste problemas. El otro sacó una navaja. Sentí el filo rozar mi costado. Un mensaje nada más, dijo, y me cortó la piel superficialmente. El dolor ardió como fuego. Me tiraron al suelo y escaparon. Me quedé jadeando, con la camisa manchada de sangre. La decisión, en el hospital me dieron puntos de sutura. El guardabosques Perry llegó a verme. Esto confirma que te tienen en la mira, dijo con seriedad. Ya no es paranoia. ¿Qué hago?, pregunté, con la voz rota. Tienes dos opciones, callar y esperar que se olviden de ti, o exponerlos con pruebas irrefutables. Lo miré con rabia y miedo. ¿Y si me matan antes? Si no hacemos nada, matarán a más. La prueba... oculta. Mariana apareció con un sobre en las manos. Encontré esto en el casillero de Luis, el amigo de Suárez, dijo con voz temblorosa. Dentro había fotos impresas, imágenes borrosas de camionetas estacionadas cerca de la sierra, hombres cargando cajas hacia entradas escondidas. Una de las fotos mostraba a un oficial de policía hablando con ellos. Esto lo cambia todo, susurré. La red, Perry, Mariana y yo nos reunimos en secreto. Extendimos las fotos sobre una mesa. Si publicamos esto de golpe, los alertaremos y podrían mover a las víctimas, dijo Perry. Necesitamos un plan. ¿Y quién decide a quién confiar?, pregunté. El guardabosques me miró a los ojos. Tú empezaste esto al encontrar a Samantha. Ahora estás en medio, quieras o no. El peso de sus palabras me aplastó. El susurro en la ventana. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, escuché un golpe en mi ventana. Me levanté con el corazón desbocado. En el cristal había un papel doblado. Lo abrí con manos temblorosas. Sabemos dónde vives. La próxima vez no fallaremos. Las letras estaban torcidas, escritas con prisa. Me senté en el suelo, con el papel en las manos, convencido de que el horror apenas estaba comenzando. El papel con la amenaza aún estaba en mi mesa cuando Perry llegó a casa esa mañana. Lo leyó en silencio, con el ceño fruncido. Ya no hay duda, dijo con voz grave. Te marcaron como objetivo. Mariana se cruzó de brazos, tensa. No podemos seguir esperando. Si nos quedamos quietos, ellos nos van a cazar. Yo los miré a ambos, sintiendo el peso de esa certeza. Entonces, tenemos que atacarlos primero. Las fotos. Extendimos sobre la mesa las fotos que Mariana había encontrado en el casillero de uno de los cómplices. En ellas aparecían varias camionetas oscuras estacionadas en puntos distintos de la sierra, hombres descargando cajas, y lo más importante, un oficial de policía conversando con ellos. Perry señaló la placa visible en la foto. Ese es el comandante Rivas, de la policía estatal. Siempre sospeché de él, pero nunca tuve pruebas. Pues, ¿crees que es parte de la red?, pregunté. No lo creo, lo sé. Ese hombre bloqueó más de una operación de rescate. La sangre me hirvió en las venas. No era solo un grupo de delincuentes escondidos en el bosque. Había autoridades protegiéndolos. El plan. Perry propuso algo arriesgado. Podemos rastrear las camionetas. Reconozco las placas de al menos 2. Si las seguimos discretamente, podrían llevarnos a otro de los sótanos. ¿Y si nos descubren?, pregunté. Entonces sabremos la magnitud real de lo que enfrentamos. Mariana apretó mi mano. No quiero perderte, pero tampoco quiero que sigas viviendo con miedo. Asentí. El miedo seguía ahí. Pero ahora venía acompañado de furia. La vigilancia. Durante una semana, Perry y yo seguimos a distancia las camionetas. Una era gris, la otra negra, ambas sin logos ni marcas. Parecían vehículos comunes, pero se movían siempre de noche, por rutas poco transitadas. Una noche, las vimos detenerse en una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Desde el coche, observamos cómo descargaban cajas. El eco de las voces resonaba en la oscuridad. Esa bodega no es de almacenamiento común, susurró Perry. Está demasiado aislada. Tomó fotos con su cámara de largo alcance. Yo apenas podía respirar. El descubrimiento. Al tercer día, una de las camionetas salió de la bodega y se dirigió hacia la sierra. Decidimos seguirla. Condujimos a distancia, sin encender las luces hasta lo necesario. Después de casi una hora, la camioneta se detuvo frente a lo que parecía una granja abandonada. Desde afuera se veía destartalada. Techos caídos, cercas rotas, pasto crecido. Pero la camioneta entró como si fuera su destino. Aquí es, dijo Perry, con voz tensa. Nos escondimos entre los matorrales y observamos. 2 hombres bajaron cargando bolsas negras grandes. Uno de ellos las arrastró hacia un cobertizo lateral. El olor metálico y agrio llegó hasta nosotros con el viento. Me cubrí la boca, reprimiendo las náuseas. ¿Qué es eso?, pregunté. Perry apretó la mandíbula. No quiero imaginarlo. La señal de alerta. Decidimos regresar
antes de que nos descubrieran. Perry prometió enviar la información directamente a contactos de confianza en la Guardia Nacional, no a la Policía Estatal. Pero esa misma noche, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Dentro, todo estaba revuelto, cajones abiertos, papeles en el suelo. No se habían llevado nada de valor, solo habían dejado un mensaje. En la pared, escrito con pintura roja, había una frase: deja de buscar o terminarás en el sótano. Me derrumbé contra la pared, con la respiración entrecortada. La decisión de Mariana. Mariana llegó minutos después y vio el desastre. Ya no es seguro que te quedes aquí, dijo con firmeza. Vente a mi casa. Si me quedo contigo, te pongo en peligro. Ya lo estoy, desde que esto empezó. No pude discutir. Esa noche dormí en su sala, pero apenas cerraba los ojos, volvía a ver las bolsas negras entrando al cobertizo. Samantha habla. Días después, la LIC. Jimena me permitió otra visita a Samantha en la casa segura. Su semblante era un poco mejor, pero seguía marcada por el miedo. Sabía que encontrarían otro lugar, me dijo al escucharlo de la granja. ¿Cuántos sitios más hay?, pregunté. Samantha bajó la mirada. Más de los que imaginas, y no solo en la sierra, algunos en la ciudad también. Casas normales por fuera, infiernos por dentro. La piel se me erizó. ¿Cómo lo sabes? Escuchaba a los hombres hablar. Decían que siempre habría reemplazos, que nadie sospecha de una fachada común. El detective Calderón, para mi desgracia, el detective Calderón apareció en la casa segura mientras yo aún estaba ahí. Me miró con frialdad. Otra vez metido donde no debes. ¿Qué quiere?, le pregunté, temblando de rabia. Se inclinó hacia mí, lo suficiente para que solo yo lo escuchara. No importa a dónde corras, el bosque siempre te encontrará. Salió de la habitación como si nada. Samantha me apretó la mano con fuerza. Él sabe, susurró. La emboscada. Esa noche, Perry nos citó en una gasolinera para discutir los siguientes pasos. Íbamos a llevar las fotos y el informe de la granja a un contacto en la Guardia Nacional. Pero antes de salir del estacionamiento, una camioneta negra nos bloqueó el paso. De inmediato reconocí a dos de los hombres que había visto en el sótano. «Baja del coche», gritaron. Perry sacó su arma. Mariana me jaló hacia abajo. Se escucharon disparos. El parabrisas estalló en 1000 pedazos. Perry arrancó el coche hacia atrás, chocando contra un bote de basura. Logramos escapar por una calle lateral, con las llantas chillando. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a desmayarme. La conversación con Perry. Nos refugiamos en un motel barato. Perry encendió un cigarro con manos temblorosas. Esto confirma que alguien les avisa de cada paso. No puede ser coincidencia. ¿Crees que Calderón? Empecé a decir. No lo creo, lo sé. Su certeza meló el dilema. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cama dura del motel, Mariana me susurró. ¿Y si huimos? Dejamos todo atrás, la escuela, la ciudad. La miré para los ojos. Parte de mí quería hacerlo, desaparecer. Pero luego recordé a las chicas en el sótano, a las bolsas negras entrando en la granja. Si huimos, ellos ganan, le dije con voz rota. Ella asintió en silencio, aunque vi las lágrimas rodar por sus mejillas. El paso siguiente. Al amanecer, Perry nos reunió. Solo tenemos una salida. Exponer todo públicamente. Fotos, testimonios, todo. Que la opinión pública los obligue a moverse. ¿Y si nos matan antes?, pregunté. Perry me miró fijamente. Entonces moriremos sabiendo que hicimos lo correcto. El miedo en mi pecho se mezcló con un extraño sentimiento de resolución. La batalla ya no era solo por Samantha, ni por mí. Era por todos los que habían sido tragados por esos sótanos invisibles. Y estaba claro, lo peor aún estaba por venir. El amanecer pintaba la ventana del motel de un gris apagado. Apenas había dormido, cada ruido en el pasillo me hacía brincar de la cama. Perry estaba sentado en una silla, con la pistola sobre la mesa de noche. Mariana permanecía recostada a mi lado, pero sus ojos estaban abiertos, vigilantes. Hoy damos el siguiente paso, dijo Perry con voz áspera, apagando el cigarro en un vaso vacío. No hay marcha atrás. Contacto con la prensa. Mariana sugirió recurrir a alguien fuera del alcance de la policía estatal. Conozco a una reportera universitaria, me dijo. Se llama Juá González. No trabaja para los grandes noticieros, pero no le debe favores a nadie. Perry asintió. Perfecto. Los medios grandes ya están comprados o intimidados. Necesitamos a alguien con hambre de verdad. Mariana la contactó desde un celular desechable. Juá aceptó encontrarnos esa misma tarde en un café discreto en las afueras de la ciudad. El encuentro con Juá era joven, con lentes gruesos y una libreta que parecía haber sufrido 1000 batallas. Llegó nerviosa, mirando hacia los lados.
No saben en lo que se están metiendo, fue lo primero que dijo. Pero si tienen pruebas, yo las publicaré. Perry sacó las fotos de las camionetas y la granja. También el reporte escrito de lo que encontramos en el sótano. Juan lo revisó en silencio, sus ojos abriéndose más con cada página. Esto es enorme, pero si lo saco me pondré en la mira igual que ustedes. Ya estás en la mira desde que aceptaste vernos, le respondió Perry con crudeza. Ua guardó los documentos en su mochila y asintió. Denme 2 días, lo publicaré en línea primero. La represalia inmediata. Esa misma noche, cuando regresamos al motel, encontramos la puerta destrozada. Adentro, todo estaba revuelto como si un huracán hubiera pasado. Sobre la cama, había un cuchillo clavado en el colchón, con un mensaje escrito a mano. Última advertencia. Mariana se tapó la boca para no gritar. Perry revisó cada rincón con el arma en alto, pero ya no había nadie. Nos siguen de cerca, sabían dónde estábamos, dijo. Tuvimos que abandonar el lugar de inmediato y buscar refugio en una cabaña de un amigo de Perry, en un pueblo cercano. Samantha bajo mayor peligro, la LIC. Jimena me llamó en la madrugada. Su voz estaba cargada de urgencia. Camila intentaron entrar en la casa segura de Samantha. Forzaron la puerta trasera, pero los guardias resistieron. Ella está ilesa, pero asustada. Me llevé la mano al pecho. Van por ella, van por todos, corrigió Jimena. Debemos actuar rápido. La publicación. 2 días después, Hua cumplió su promesa. En su blog independiente apareció un artículo titulado Sótanos de la Sierra, la red oculta de secuestros que la policía no quiere ver. Las fotos estaban ahí, las camionetas, la granja, el oficial Rivas en plena charla con los captores. También mi testimonio anónimo, relatando el hallazgo de Samantha y las otras chicas. El artículo se viralizó en cuestión de horas. Padres de familia, activistas y ciudadanos compartían el enlace con indignación. El contraataque mediático. Pero la reacción fue inmediata. En televisión, el detective Calderón apareció dando declaraciones. Esos rumores son inventos de jóvenes irresponsables. No existe tal red. Lo único que hacen es obstaculizar investigaciones reales. Verlo negar todo con tal seguridad me hizo hervir la sangre. Mariana golpeó la mesa. Ese maldito es parte de ellos. Perry se limitó hasta a sentir. Ahora está claro para todos. El miedo cotidiano. Los días siguientes fueron un infierno. Alguien seguía dejándonos señales. Una cruz marcada con pintura en la puerta de la cabaña. Un coche estacionado siempre frente al cabello. Llamadas mudas a medianoche. Mi cuerpo vivía en alerta constante. No podía comer ni dormir. El menor ruido me hacía brincar. Una noche, escuchamos pasos alrededor de la cabaña. Perry salió con el arma en mano, pero solo encontró huellas frescas en la tierra. Nos están cazando, murmuró. La emboscada en la carretera. Semanas después, decidimos trasladarnos de noche a otra ubicación. Íbamos en la camioneta de Perry, cuando una luz intensa nos cegó por el retrovisor. Una camioneta negra nos perseguía, acelerando cada vez más. ¡Agárrense!, gritó Perry. El vehículo enemigo intentó embestirnos por detrás. Sentí el golpe seco y el latigazo en el cuello. Perry giró bruscamente hacia un camino de terracería. La camioneta negra nos siguió, lanzando otro empujón. Mariana gritaba. Yo me aferraba al asiento con los nudillos blancos. De pronto, Perry frenó de golpe. La camioneta rival nos rebasó y él giró el volante, sacándolos del camino. El vehículo enemigo volcó en la cuneta. No nos quedamos a mirar. Perry aceleró hasta que la carretera quedó desierta. El peso de la decisión. Esa noche, en otra cabaña improvisada, Mariana me miró a los ojos. Ya no hay vuelta atrás, Camila. O terminamos con ellos o nos matan. Perry encendió un cigarro, la llama iluminando su rostro cansado. La Guardia Nacional ya recibió el artículo de Juan. Me confirmaron que abrirán una investigación paralela. Pero si Calderón y Rivas siguen filtrando información, estaremos en peligro cada minuto. Me senté en la cama, agotada. Entonces, ¿qué hacemos? Perry me miró fijamente. Vamos a exponerlos de manera pública, frente a todos, donde no puedan esconderse. La manifestación. Días después, activistas convocaron a una marcha en Guadalajara con pancartas que decían: ¿Dónde están las desaparecidas? No más sótanos. Queremos justicia. Mariana y yo participamos, con gorras y cubrebocas para pasar desapercibidas. Pero la energía era arrolladora, cientos de voces gritando al unísono. Los medios ya no podían ignorarlo. La presión crecía. La furia de Calderón. El detective apareció de nuevo en mi camino. Esta vez no hubo testigos. Me interceptó en un pasillo vacío. Crees que vas ganando, pero no tienes idea de lo que enfrentamos, dijo con los dientes apretados. Esto no es un simple caso, es un negocio que sostiene a gente poderosa.
Me empujó contra la pared. Y los negocios no se detienen por una niña entrometida. Antes de que pudiera reaccionar, se fue, dejándome temblando. El juramento. Esa noche, mientras intentaba calmarme, Mariana me abrazó. Si quieren guerra, la tendrán. Yo asentí, con lágrimas en los ojos. No voy a parar, aunque me cueste todo. El futuro incierto. El artículo de Juá había encendido la mecha, pero ahora venía la explosión. La Guardia Nacional se preparaba para intervenir, y la red criminal ya había mostrado hasta dónde podía llegar para callarnos. El bosque, los sótanos, las amenazas, todo era demasiado real. Me miré al espejo esa madrugada. Ya no veían a la misma chica que había salido de excursión semanas atrás. Veía a alguien marcada por el miedo, pero también endurecida por la verdad. Y en mi reflejo escuché mi propia voz decir: esto todavía no termina. El artículo de Juan González seguía viralizándose. Cada día aparecían nuevas pancartas en las calles, nuevas voces en las redes. La presión era tan grande que por fin la Guardia Nacional anunció públicamente que intervendría en la investigación. El comunicado oficial fue transmitido en noticieros. Hemos recibido información grave sobre posibles centros clandestinos en la sierra y la ciudad. Se desplegarán operativos conjuntos para dar con los responsables. Al escucharlo, Mariana y yo nos abrazamos. Era un respiro. Perry, sin embargo, no sonrió. No canten victoria todavía, dijo, apagando su cigarro. Cuando un animal se ve acorralado, es más peligroso que nunca. El operativo en la granja. 3 días después, la Guardia Nacional irrumpió en la granja que habíamos descubierto. Helicópteros sobrevolaron la zona y decenas de soldados entraron armados. Las imágenes circularon en vivo: candados rotos, túneles subterráneos, camillas oxidadas. En el lugar rescataron a 5 chicas y detuvieron a 4 hombres armados, entre ellos un ex policía municipal. Yo miraba la transmisión en la televisión con el corazón apretado. Cada chica rescatada era un recordatorio de que Samantha había tenido razón. Había muchas más. La represalia. Esa misma noche, una bomba molotov estalló frente hacia la casa de la reportera Juá. Las llamas devoraron su coche estacionado. Por suerte, ella y su familia salieron ilesos. Fue un mensaje, nos dijo en una llamada, con la voz quebrada. Quieren callarme, pero no lo van a lograr. Mariana la tranquilizó como pudo, aunque todos sabíamos lo que significaba. Ellos aún tenían manos largas. El arresto de Rivas. 2 días después, en otro operativo, la Guardia Nacional detuvo al comandante Rivas, el oficial que aparecía en las fotos. Las noticias lo mostraban esposado, con el rostro cubierto por una capucha, mientras lo subían a una camioneta blindada. Era una victoria enorme. Sin embargo, Perry no parecía aliviado. Rivas es solo un engranaje. Si lo atrapan, otros subirán a ocupar su lugar. Yo lo miré con desesperación. Entonces nunca se acaba. Se acaba si seguimos empujando, pero va a costar caro. La primera pérdida. Esa misma semana, recibimos la noticia que nos destrozó. El paramédico voluntario que nos acompañó en el rescate del primer sótano apareció muerto en un camino rural. Su cuerpo tenía señales de tortura. Me quedé paralizada al leer la nota. Sentí que la habitación daba vueltas. Mariana me abrazó mientras yo lloraba sin consuelo. Lo mataron por ayudarnos, dije con la voz quebrada. Lo mataron porque tienen miedo, respondió Perry, con rabia contenida. Cada vez que perdemos a alguien, ellos revelan lo desesperados que están. Pero el miedo me devoraba. Si podían matar a un paramédico, ¿qué impediría que vinieran por mí o por Mariana? La confesión de Samantha. Volví a visitar a Samantha en la casa segura. Sus ojos estaban más hundidos, pero su voz era firme. Escuché que atraparon a Rivas. Eso significa que vendrán por mí también. No van a tocarte, le aseguré, aunque ni yo misma lo creía. Ella suspiró. Camila, hay algo que no te he dicho. Yo reconocí a uno de mis captores. No era solo un criminal cualquiera. Era un empresario muy conocido, de los que donan a campañas políticas. Sentí que el estómago se me revolvía. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque si lo hago, me matan antes de llegar al juicio. Calderón bajo sospecha. Mientras tanto, el detective Calderón seguía en libertad. Nunca lo vinculaban oficialmente, aunque todos sabíamos de sus amenazas y de sus palabras venenosas. Una noche, al salir de la cabaña, lo vi parado en la calle, mirándonos desde su coche. No hizo nada, no dijo nada, solo encendió un cigarro y esperó a que lo notáramos. Luego arrancóse y desapareció. Es un recordatorio, dijo Perry. Quiere que sepamos que aún está cerca. Yo pasé esa noche en vela, convencida de que en cualquier momento derribarían la puerta. La fractura en la red, con cada operativo, la red se debilitaba. Algunos detenidos comenzaron a hablar.
declararon que los sótanos eran solo centros de paso y que las víctimas eran trasladadas después a otras ciudades. Los noticieros hablaban de una organización criminal con tentáculos internacionales. Era mucho más grande de lo que imaginábamos. Mariana se llevó las manos a la cabeza. ¿Y nosotros nos metimos contra esto? No supe qué responder. La trampa. Un día recibí un mensaje anónimo en el celular. Si quieres salvar a las que faltan, ven sola al kilómetro 47 de la carretera a Tapalpa, medianoche. Mostré el mensaje a Perry. Es una trampa, dijo sin dudar. ¿Y si es real? ¿Y si hay chicas ahí? Pasé horas debatiendo conmigo misma. Finalmente decidí que no podía ignorarlo. El enfrentamiento. A medianoche, fuimos al lugar indicado, aunque no estaba sola. Perry y Mariana insistieron en acompañarme. La carretera estaba desierta, el aire helado. A lo lejos vimos luces encenderse en una construcción abandonada. Entramos con cautela, linternas en mano. El lugar estaba vacío, hasta que escuchamos pasos detrás. Una decena de hombres armados nos rodearon. Reconocí a 2 de ellos. Eran los mismos que me habían atacado en la calle semanas atrás. Te dijimos que no te metieras, gruñó uno. Perry desenfundó su arma, pero eran demasiados. Nos desarmaron y nos amarraron las manos. El líder se acercó a mí. Tenía una cicatriz en la mejilla. Querían jugar a héroes. Ahora van a ver cómo terminan los héroes. El rescate inesperado. De pronto, el rugido de motores llenó el aire. Camionetas blindadas de la Guardia Nacional irrumpieron en el lugar, con reflectores que cegaron a los captores. ¡Al suelo! ¡Arrojen las armas!, gritaron los soldados. El caos estalló. Los hombres armados dispararon, pero fueron superados rápidamente. En medio del tiroteo, Mariana y yo nos refugiamos tras un muro. Perry, aún atado, gritaba instrucciones a los soldados. Minutos después, todo terminó. Los sobrevivientes fueron arrestados y nosotros liberados. Un comandante de la guardia se acercó. Llevábamos semanas rastreándolos. Su publicación nos dio la última pista. El precio de la verdad. Salimos con vida, pero no ilesos. Uno de los soldados murió en el operativo, y yo llevaba el alma marcada por la certeza de que nada volvería a ser normal. En el camino de regreso, Mariana me tomó la mano. Hoy pudimos morir. Sí, respondí con un nudo en la garganta. Pero también hoy salvamos a otras. Perry, desde el asiento del copiloto, exhaló humo de cigarro por la ventana. Esto aún no acaba. Cortamos ramas, pero el tronco sigue en pie. Reflexión. Aquella noche, al mirarme al espejo en la cabaña, entendí algo. Ya no era la misma persona que había encontrado a Samantha en el bosque. El miedo me había transformado, pero también la determinación. Había visto lo que nadie quería ver, y aunque me doliera, ya no podía dar la espalda. El horror no había terminado. Apenas habíamos abierto la puerta a una verdad mucho más oscura. El operativo en la carretera fue noticia nacional. Las imágenes de hombres armados, siendo arrastrados, esposados por la Guardia Nacional, circularon en todos los noticieros. El país entero parecía despertar de golpe a una verdad incómoda. La red era real. Por primera vez, la gente no me veía como una estudiante exagerada, sino como alguien que había dicho la verdad desde el principio. Pero esa validación pública trajo consigo un peligro nuevo, ser el rostro visible de un escándalo tan grande. Las sobrevivientes hablan. En los días posteriores, varias chicas rescatadas en el operativo y en la granja comenzaron a testificar. La LIC, Jimena Salgado, coordinaba cada declaración, asegurándose de que tuvieran apoyo psicológico y protección. Una de ellas, de apenas 16 años, declaró frente a cámaras. Nos decían que nadie vendría por nosotras, que el mundo nos había olvidado. Y entonces llegaron. Su voz se quebró. Yo sentí un nudo en la garganta. Esa frase me recordó a Samantha, temblando en la cama del hospital. Otra chica habló de las camionetas, de cómo las trasladaban encapuchadas. Sus palabras coincidían con las rutas que Perry y yo habíamos seguido. La opinión pública comenzó a arder. Marchas, protestas, padres exigiendo justicia. La presión política. Los medios ahora señalaban directamente a nombres poderosos. Empresarios, políticos, exfuncionarios. Nadie estaba a salvo del escrutinio. El presidente municipal de Guadalajara apareció en televisión prometiendo cero tolerancia y ofreciendo recompensas por información. Yo miraba todo con escepticismo. Sabía que muchos de ellos habían ignorado estas desapariciones por años, pero al menos ahora no podían callarse. Las represalias ocultas. La calma duró poco. Una noche, Juan nos llamó llorando. Interceptaron mi correo electrónico. Sabían cada contacto, cada mensaje. Le habían hackeado la computadora y borrado parte de su blog. «Están adentro», dijo con voz rota. «No sé si puedo seguir». Mariana la consoló, pero yo comprendí lo que significaba. Aunque algunos estaban presos, otros seguían operando desde las sombras.
La sombra de Calderón. El detective Calderón nunca fue arrestado. Oficialmente no había pruebas contra él, pero sus apariciones eran cada vez más inquietantes. Una tarde, al salir de una reunión con Jimena, lo vi parado en el estacionamiento, apoyado contra su coche. Me observaba con una calma escalofriante. Tarde o temprano, todos los héroes caen, me dijo al pasar junto a mí. Me quedé helada. Jimena me jaló hacia el coche. No le contestes, eso es lo que quiere. Pero sus palabras me persiguieron toda la noche. El juicio mediático. Los noticieros organizaron un debate en vivo con activistas, políticos y periodistas. Joa fue invitada. También estaba el abogado de uno de los empresarios señalados. El abogado dijo con voz firme: no hay pruebas contundentes de que estas acusaciones tengan fundamento. Joa lo interrumpió mostrando fotos y testimonios. ¿Esto no es prueba? Las chicas que rescataron inventaron su dolor. El estudio se llenó de tensión. En redes, miles de personas apoyaban a Joa, aunque otros la atacaban con ferocidad. Yo, frente a la pantalla, comprendí que ella ahora cargaba con el mismo peso que yo, el de ser un rostro visible contra el horror. Samantha declara. Días después, Samantha finalmente aceptó dar una declaración oficial. Fue un momento difícil. Había estado aterrorizada de hablar, pero Jimena la acompañó en todo momento. Vi sus rostros, dijo frente a los agentes de la Guardia Nacional. Uno de ellos era el empresario Ignacio Ferrer. Me lo repetían: nadie tocará a Ferrer, él es intocable. El silencio en la sala fue absoluto. Esa acusación era dinamita. Ferrer era conocido en toda la región por sus negocios, sus donaciones, su imagen pública impecable. Perry me miró en silencio. Ambos sabíamos que esa confesión pondría a Samantha en la mira más que nunca. La campaña de difamación. Poco después, comenzaron a circular en redes supuestos videos de Samantha en fiestas, editados para hacerla ver poco creíble. Eran montajes burdos, pero suficientes para sembrar dudas. También comenzaron a atacar a Mariana y a mí. Publicaron direcciones falsas, fotos de mi familia, incluso rumores de que me habían pagado para inventar todo. Cada notificación en mi celular era un golpe. Quieren quebrarte psicológicamente, me dijo Perry. No les des ese gusto. La amenaza personal. Un día, al regresar a la cabaña, encontré una muñeca colgada de la puerta con un lazo rojo alrededor del cuello. Sentí que las piernas me fallaban. La levanté con manos temblorosas. En el vestido habían escrito con marcador negro: Samantha será la próxima. Mariana corrió hacia mí, gritando. Perry revisó los alrededores, pero no encontró a nadie. Esa noche no pegué un ojo. Me quedé junto a la ventana con un cuchillo en la mano, esperando que irrumpieran en cualquier momento. La fractura interna. Los operativos seguían, pero cada golpe contra la red parecía traer más violencia. Los soldados hablaban en voz baja de compañeros caídos, de emboscadas en carreteras. Uno de los mandos me confesó: lo que enfrentamos no es una banda, es un sistema. Tienen dinero, conexiones, protección, y cortar una rama solo hace crecer otra. Me pregunté si alguna vez veríamos un final. La esperanza. A pesar de todo, las marchas crecían. Miles de personas llenaban plazas exigiendo justicia. Las madres de desaparecidas llevaban fotos y gritaban los nombres de sus hijas. En medio de la multitud, alguien me reconoció. Gracias por no callar, me gritó una mujer con lágrimas en los ojos. Yo solo asentí, conmovida. Sentí por primera vez que no estábamos solas. El juramento de Perry. Esa noche, Perry se sentó conmigo en el porche de la cabaña. Camila, si algo me pasa, prométeme que seguirás adelante. No digas eso, le pedí. Él inhaló profundo su cigarro. Llevo años luchando contra esto y nunca había llegado tan lejos, pero sé cómo operan. Ellos matan en silencio y nosotros apenas empezamos a gritar. Me miró con una seriedad que me heló. No importa qué me pase, lo importante es que tú y Mariana sobrevivan para contar la historia. No supe qué responder, solo asentí, con lágrimas en los ojos. Reflexión. Esa noche, mientras escribía en mi diario, comprendí lo frágil de nuestra victoria. Habíamos logrado exponerlos, pero el monstruo aún respiraba. Las sobrevivientes estaban hablando, la opinión pública rugía, pero los enemigos invisibles seguían moviendo hilos. Y yo seguía atrapada entre el miedo y la esperanza. Sabía que lo peor podía estar todavía por venir. El nombre de Ignacio Ferrer cayó como una bomba. Samantha lo había dicho frente a funcionarios de la Guardia Nacional. Él era uno de los hombres que la vigilaban en el sótano. No un guardia cualquiera, no un rostro anónimo, sino un empresario con poder político. Las horas siguientes fueron un torbellino. Noticieros, radios, redes sociales, todos hablaban de Ferrer. Algunos lo defendían como un filántropo ejemplar,
Otros recordaban rumores de negocios turbios. Yo veía la televisión con el estómago hecho nudo. Perry fumaba en silencio, Mariana caminaba de un lado a otro. «Esto no es solo una acusación», dijo Perry al fin. «Es una declaración de guerra». La reacción de Ferrer. Esa misma noche, Ferrer apareció en cadena nacional. Llevaba un traje impecable y su sonrisa ensayada. «Me entristece que se use el dolor de jóvenes vulnerables para dañar mi reputación», dijo con voz solemne. «Siempre he apoyado programas de ayuda social. Jamás me involucraría en algo tan atroz». El discurso era perfecto, lleno de frases pulidas, pero yo recordaba el temblor en la voz de Samantha, su mirada aterrorizada. Ella no estaba inventando. En redes, la batalla comenzó. Yo le creo a Samantha, Ferrer inocente. El país se dividía en dos bandos, y yo estaba justo en el centro de esa tormenta. El ataque a la credibilidad. Al día siguiente, periodistas aliados a Ferrer empezaron a atacarme directamente. Publicaron mi nombre completo, fotos de mi casa, incluso viejos boletines escolares. Un titular decía, estudiante conflictiva detrás de acusaciones falsas. Otro insinuaba que todo era un montaje organizado por activistas radicales. Mariana leyó uno de esos artículos y lanzó el celular contra la mesa. «Quieren destruirte». Yo apreté los dientes. «No solo a mí, quieren callar a Samantha, a todas las chicas». Sospechas entre aliados. La LIC. Jimena Salgado seguía apoyándonos, pero empecé a notar algo extraño. Cada vez que nos reuníamos, parecía nerviosa, mirando constantemente su celular. Una noche, cuando se fue, Perry me dijo en voz baja: «No dudo de sus intenciones, pero recuerda que cualquiera puede ser presionado o comprado». ¿Crees que Jimena? No lo sé, pero no podemos confiar ciegamente en nadie. Ese pensamiento me carcomía. Si hasta los aliados podían volverse enemigos, ¿en quién podíamos apoyarnos? Samantha, en peligro. Después de su declaración, Samantha fue trasladada a otra casa segura, aún más aislada. Pero 2 días después, alguien intentó interceptar la camioneta que la llevaba. Los guardias repelieron el ataque, pero quedó claro: Ferrer o quienes lo protegían estaban dispuestos a todo para silenciarla. Cuando me enteré, sentí un escalofrío. Si ellos la eliminan, su testimonio muere con ella. Mariana me tomó la mano. Entonces debemos protegerla como sea. Hua bajo presión. Hua, la reportera, seguía publicando artículos, pero estaba exhausta. Una tarde nos citó en una cafetería y se dejó caer sobre la mesa, con ojeras profundas. Me ofrecieron dinero para que me calle, confesó. Después me dijeron que si seguía, terminaría como el paramédico. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cuánto más aguante. Le tomé la mano con fuerza. No estás sola. Pero en mi interior temía que tarde o temprano nos quedáramos sin voces que quisieran hablar. Una traición sutil. Esa semana, Perry recibió una llamada de un contacto en la Guardia Nacional. Nos citó en una oficina para entregarnos información clave. Cuando llegamos, notamos que algo estaba mal. El lugar estaba vacío, demasiado silencioso. De pronto, escuchamos pasos. 3 hombres entraron armados. No llevaban insignias, solo ropa táctica negra. «Entréguenos lo que tienen contra Ferrer», ordenó uno. Perry respondió levantando su arma. Hubo un silencio de segundos, hasta que los hombres retrocedieron y se fueron, dejando un sobre la mesa. Dentro había una nota: «No todos tus amigos son realmente tus amigos». El colapso emocional. Esa noche me encerré en el baño, temblando. Me miré al espejo y apenas reconocí mi reflejo. Ojos rojos, piel pálida, labios partidos. «¿Qué estamos haciendo?», susurré. Mariana golpeó la puerta hasta que la abrí. Me abrazó con fuerza. «Estamos peleando por la verdad y no vamos a rendirnos». Ferrer contraataca. Días después, Ferrer organizó un evento público con cámaras y políticos. Repartió becas, abrazó a niños, sonrió frente a flashes. Los noticieros lo mostraban como un héroe. Yo apreté los puños viendo la transmisión. ¿Cómo puede fingir así? Perry apagó la televisión de un manotazo. Porque el poder compra espejos, pero tarde o temprano los espejos se rompen. La revelación inesperada. Una madrugada, Juan nos llamó de nuevo, agitada. Recibí un paquete anónimo, un USB. Lo abrimos en la cabaña, conectándolo a la computadora. El archivo mostraba videos grabados en sótanos, cadenas, camas de metal, mujeres llorando. Y en uno de los fragmentos, aunque borroso, se distinguía claramente a Ferrer entrando en la habitación. Me quedé helada. Era la prueba que necesitábamos. Mariana cubrió su boca con la mano, horrorizada. Perry cerró los ojos y dijo: «Ahora sí, el monstruo está desnudo». Reflexión. El video era dinamita, pero también una sentencia. Si lo publicábamos, Ferrer usaría todo su poder para destruirnos. Si lo guardábamos, seguiría libre. Yo miraba la pantalla con lágrimas en los ojos.
No quería ser un rostro en guerra contra gigantes, solo quería mi vida normal de regreso. Pero ya no había vuelta atrás. La confesión de Samantha había abierto la grieta, el video había derrumbado el muro, y ahora sabíamos que la tormenta final estaba por llegar. El video se repitió en la pantalla una y otra vez. La imagen borrosa de Ferrer entrando al sótano, saludando a todos los guardias como si fueran empleados de confianza, se quedó grabada en mi mente como fuego. Sabía que esa prueba podía derrumbar su imperio, pero también sabía que publicarla nos ponía en la línea de fuego definitiva. Si lo difundimos, nos van a cazar como animales, dijo Perry, con la voz grave, mientras apagaba el cigarro en un vaso vacío. Y si no lo hacemos, todo este horror seguirá oculto, respondió Mariana, con lágrimas en los ojos. Yo me quedé callada, con la respiración entrecortada. El destino de demasiadas personas parecía pender de mis manos. La decisión, estaba lista para publicar. Mi blog puede ser tumbado en segundos, nos dijo por teléfono, pero si logro filtrar el archivo a varios medios internacionales, no podrán detenerlo. ¿Y si te matan antes?, le pregunté. Entonces, al menos quedará programado para salir. Ya tomé mis precauciones. Su voz sonaba frágil, pero determinada. Esa noche, después de horas de silencio, decidí. El video debe salir, pase lo que pase. La publicación. A la mañana siguiente, Juan lo publicó en su blog y envió copias a reporteros en España, Argentina y Estados Unidos. El video se expandió como incendio. En cuestión de horas, las redes estaban inundadas de mensajes. Ahí está, pruebas contra Ferrer, justicia para las desaparecidas, Ferrer culpable. Las imágenes eran demasiado fuertes para ignorarlas. Incluso con la calidad borrosa, su rostro era reconocible. Los noticieros transmitieron fragmentos con advertencias. Los debates en televisión ya no eran sobre si era real o no, sino sobre cuánto tiempo tardarían en detenerlo. La furia de Ferrer. Pero Ferrer no se quedó de brazos cruzados. Esa misma tarde, apareció en una conferencia de prensa con sus abogados. Negó todo, dijo que era un montaje, que habían manipulado imágenes para incriminarlo. Este ataque es un golpe político, dijo con voz solemne. No descansaré hasta limpiar mi nombre. Los aplausos de algunos de sus seguidores retumbaron en la sala. Yo apreté los puños al ver la transmisión. Mentiroso, grité frente a la televisión. Mariana me abrazó para contenerme. La reacción violenta. La misma noche de la publicación, intentaron quemar la cabaña donde nos refugiábamos. Desperté con olor a humo. Perry gritaba, lanzando agua sobre las cortinas en llamas. Mariana tosía, con lágrimas en los ojos. Logramos salir corriendo, antes de que el techo colapsara. Afuera, vimos una camioneta negra desaparecer a toda velocidad. Me quedé temblando en medio de la noche, mirando cómo nuestro último refugio se convertía en cenizas. Esto es su respuesta, dijo Perry, con la voz ronca. El video los hirió y ahora nos quieren muertos. La Guardia Nacional. Al día siguiente, la Guardia Nacional se vio obligada a intervenir públicamente. El comandante en jefe anunció una orden de arresto contra Ferrer y otros 5 implicados. Pero todos sabíamos lo difícil que sería atraparlo. Ferrer tenía dinero, contactos, refugios. No va a caer fácil, murmuró Perry, pero al menos ya no puede caminar como si fuera intocable. Las represalias personales. Recibí un mensaje en mi celular, sin remitente, una foto. Era la fachada de la casa de mis padres. Debajo, un texto. Si sigues hablando, ellos pagarán el precio. El aire me abandonó de golpe. Les llamé de inmediato, rogándoles que se fueran con familiares a otra ciudad. Esa noche lloré como no lo hacía en semanas. No por mí, sino porque el horror ahora amenazaba directamente a mi familia. El derrumbe de Juá desapareció durante 2 días después de la publicación. Cuando por fin contestó, su voz estaba quebrada. Me escondí en casa de un amigo. Estaban siguiéndome. Encontré un GPS debajo de mi coche. Mariana y yo intercambiamos una mirada de terror. ¿Quieres parar?, pregunté. Ya no puedo parar, dijo Juá. Si me callo, habrán ganado. Un aliado inesperado. En medio de todo, recibimos una llamada de alguien inesperado. Marina Suárez, la madre de Luis. Sé cosas de Ferrer, dijo con voz baja. Documentos, transferencias, puedo entregárselos. Perry dudaba. ¿Y por qué ayudarnos ahora? Porque mi hijo fue usado como peón. Ferrer lo manipuló tanto como ustedes. No puedo seguir callando. Nos citó en un café discreto, donde nos entregó un folder con copias de contratos y donaciones simuladas. Todo apuntaba a que Ferrer usaba fundaciones falsas para mover dinero. Eran pruebas complementarias que reforzaban el video. El quiebre emocional. A pesar de sus avances, mi mente estaba al borde. No podía dormir, no podía comer. Cada ruido me hacía brincar. Una noche colapsé frente a Mariana. Ya no puedo más. Estoy cansada de vivir con miedo. Ella
Me tomó el rostro entre las manos. Camila, nos metimos en la boca del lobo. Pero piensa en Samantha, en las chicas que aún están allá afuera. Si tú caes, ellas también. Lloré hasta quedarme sin fuerzas. La cacería de Ferrer. Los noticieros reportaban que Ferrer había desaparecido de la vista pública. Sus empresas estaban cerradas, sus cuentas congeladas, pero aún no lo atrapaban. Los rumores decían que se refugiaba en haciendas privadas, protegido por grupos armados. La tensión en el país crecía. Cada día sin arresto era un recordatorio de que el monstruo aún respiraba. La promesa de Perry. Una noche, en medio de esa incertidumbre, Perry me dijo: si algo me pasa, tú sigues hablando. Tú y Mariana son la voz que no deben callar. No digas eso, respondí con rabia. Él me miró con cansancio, pero también con determinación. He visto demasiadas batallas. Esta es la más peligrosa, pero también la más justa. Reflexión. El video había cambiado el tablero. Ferrer ya no era un hombre intocable, pero cada victoria venía acompañada de un precio brutal. Persecuciones, ataques, amenazas a mi familia. Me miré al espejo esa madrugada. Mis ojos ya no eran los de una estudiante común. Eran los de alguien que había mirado al horror a los ojos y aún seguía de pie. Sabía que lo peor estaba por venir. El monstruo herido era el más peligroso, y yo estaba en la primera línea de esa guerra. El video había arruinado la imagen pública de Ignacio Ferrer, pero no lo había derribado. El monstruo seguía libre, moviéndose en las sombras. Los noticieros mostraban imágenes de operativos fallidos en ranchos y haciendas, helicópteros sobrevolando campos, soldados revisando habitaciones vacías, camionetas abandonadas en caminos de terracería. Siempre llegaban tarde. Alguien le está avisando, dijo Perry con los ojos cansados. Ferrer tiene cómplices en lugares altos. Yo asentí en silencio. Ya no era paranoia, era obvio que había una mano invisible protegiéndolo. La fuga. Una madrugada, la televisión transmitió una noticia de última hora. Un convoy de la Guardia Nacional había localizado a Ferrer en una hacienda cercana al lago de Chapala. Pero cuando llegaron, encontraron la propiedad vacía. En los establos había restos de comida fresca, cigarros aún encendidos en un cenicero. Ferrer se había marchado minutos antes. Sentí un escalofrío. Nos está jugando como si fuéramos piezas en su tablero. Mariana golpeó la mesa con rabia. Y mientras tanto, ¿cuántas más desaparecen? Nadie respondió. Las grietas del poder. Días después, Juá publicó un nuevo artículo con información filtrada. Varios diputados estatales aparecían en la lista de donantes de las fundaciones falsas de Ferrer. El escándalo creció. En redes sociales circulaba la frase: no son monstruos escondidos, son nuestros dirigentes. Perry me mostró el periódico. Esto confirma lo que temía. Ferrer no es la cabeza, es un brazo de algo más grande. El suelo bajo mis pies se sintió como arena movediza. La traición confirmada. Una tarde, mientras salíamos de una reunión con Jimena, fuimos interceptados por 2 hombres armados. Perry logró reducir a uno, mientras el otro escapaba. En el bolsillo del capturado, encontramos un radio con mensajes en clave. Entre ellos, uno decía claramente: el contacto dentro ya avisó, muévanlo antes de que lleguen. Perry lo leyó en silencio. El contacto dentro, alguien en la Guardia Nacional está jugando para ellos. La idea me geló. Hasta los que se suponía debían protegernos podían estar vendidos. Samantha bajo máxima amenaza. Samantha, tras su valiente declaración, fue trasladada a una instalación federal. Pero ni eso bastaba. Un agente confidencial le reveló a Jimena que había planes de silenciarla. Tienen precio por su cabeza, dijo con seriedad. Me aferré al borde de la mesa. No podemos permitirlo. Jimena asintió. Por eso necesitamos que tu testimonio también quede grabado. Si algo les pasa a Samantha o a ti, las pruebas deben seguir vivas. La emboscada en la marcha. Una semana después, participé en una manifestación multitudinaria en Guadalajara. Miles marchábamos con pancartas que decían: ¿dónde están? Ni una más. El ambiente era de fuerza colectiva, hasta que vi humo al final de la calle. Una explosión improvisada dispersó a la multitud. La gente gritaba, corría en todas direcciones. Mariana me jaló del brazo. Perry disparaba al aire para asustar a los agresores. No hubo muertos, pero sí decenas de heridos. Los medios hablaron de un enfrentamiento entre manifestantes y desconocidos. Yo sabía la verdad. Había sido un ataque planeado para intimidarnos. Juá en la mira. Días después, Juá fue detenida brevemente por difamación tras la denuncia de un político aliado de Ferrer. Aunque la liberaron gracias a la presión pública, entendimos que buscaban quebrarla legalmente. Cuando salió de la comisaría, me abrazó con lágrimas en los ojos. Están usando las leyes como armas. Entonces,
Tenemos que usar la verdad como escudo, le dije, aunque en mi interior dudaba de cuánto resistiríamos. Perry herido. En uno de los traslados nocturnos, una camioneta negra embistió nuestro coche. Disparos estallaron desde la oscuridad. Perry respondió, pero una bala le rozó el hombro. Rozó el hombro haciéndolo caer. Mariana y yo lo arrastramos hasta un callejón mientras los atacantes huían. La sangre empapaba su camisa. No me voy a rendir, murmuró con los dientes apretados. Logramos llevarlo a un médico de confianza. Sobrevivió, pero quedó debilitado. Ver a Perry, el hombre fuerte que siempre parecía invencible, convaleciente, me rompió por dentro. El rumor más oscuro, mientras Perry se recuperaba, Juan nos mostró otra filtración. En ella se hablaba de un consejo de sombras, un grupo de empresarios y políticos que supervisaban la red desde la capital del país. Ferrer es solo una pieza visible, explicó Juan. El verdadero poder está más arriba. El estómago se me revolvió. ¿Entonces todo esto nunca terminará? Mariana me apretó la mano. Sí terminará, pero quizá no de la manera que imaginamos. La decisión de seguir, a pesar del caos, la opinión pública estaba del lado de las víctimas. Cada día, más personas exigían justicia. Los hashtags se volvían tendencia, las marchas crecían, la presión política aumentaba. Jimena nos dijo en una reunión, la única forma de que esto no muera es mantener la atención. Si el país se distrae, ellos ganan. Miré a Mariana, a Perry con su vendaje, a Juá exhausta. Todos estábamos desgastados, pero sabíamos que no podíamos detenernos. Reflexión. Ferrer seguía libre, como un fantasma que se escurría entre operativos. Cada fracaso en su captura era una bofetada a nuestra esperanza. Pero ya no éramos solo unos cuantos contra él. Ahora, miles gritaban con nosotros. Me miré en el espejo esa noche. Mis ojos estaban enrojecidos, pero firmes. Sabía que el horror aún estaba lejos de terminar. Habíamos encendido un fuego en la oscuridad, y aunque amenazaba con consumirnos, también era lo único que mantenía a raya a los monstruos. El eco de la última marcha aún resonaba en mis oídos cuando amaneció un nuevo día. El aire olía a humo, a miedo, pero también a furia colectiva. Habíamos encendido algo que ya no podía apagarse. Pero mientras afuera la gente gritaba por justicia, adentro de nuestro círculo las grietas comenzaban a abrirse. Perry debilitado. El disparo que había herido a Perry lo tenía postrado la mayor parte del día. No soportaba la idea de estar inútil, como él mismo decía, y su carácter se volvió más áspero. Yo debería estar allá afuera, no encerrado como un anciano, repetía, apretando los dientes mientras trataba de levantarse. Mariana y yo lo ayudábamos a cambiar las vendas, a calmarle el dolor, pero cada gemido suyo era un recordatorio de lo frágiles que éramos. Una noche lo escuché murmurar, si me quiebro, ustedes están perdidos. Me acosté sin poder dormir, con esa frase golpeándome el pecho. Ua bajo sospecha. Ua, la reportera, había sido nuestra lealtad más firme, pero la presión la estaba consumiendo. Empezó a faltar a reuniones, a contestar mensajes con retraso. ¿Crees que la hayan quebrado?, me preguntó Mariana, inquieta. No lo sé, respondí, con el estómago encogido. Tal vez solo está agotada. Pero la duda se instaló como un veneno. En este juego, cualquiera podía traicionarnos. Jimena vigilada, la LIC. Jimena Salgado comenzó a canotar coches siguiéndola después de cada audiencia. Un día llegó pálida pues a la cabaña. Encontré una bala sobre el cofre de mi coche, dijo, mostrando una foto en su celular. Su voz temblaba, pero trataba de sonar firme. Eso significa que ya no solo me vigilan, es un aviso claro. Pueden matarme cuando quieran. Perry la escuchó en silencio y luego murmuró, estamos todos marcados. Mariana al límite. Mariana, mi roca, comenzó a demostrar grietas. Una noche, mientras intentábamos cenar algo en la cabaña, tiró el plato contra la pared y rompió en llanto. Ya no aguanto vivir así, gritó. Cada día siento que no veré el siguiente amanecer. Corrí a abrazarla y ella ya se desplomó en mis brazos. Perdóname, dijo entre sollozos. No quiero que me odies, pero a veces pienso en huir. Sentí un nudo en la garganta. Yo también había soñado con escapar, con desaparecer, pero decirlo en voz alta era como traicionar a todas las chicas que aún estaban atrapadas. No te odio, le susurré. Te necesito. La filtración. Una mañana, Perry recibió un sobre anónimo. Dentro había copias de correos electrónicos entre funcionarios de alto nivel. En ellos discutían estrategias para controlar la narrativa y minimizar el impacto del video de Ferrer. Uno de los correos mencionaba mi nombre directamente. La estudiante debe ser desacreditada lo antes posible. Al leerlo, me quedé helada. Perry me miró serio. Ya no eres una víctima incidental, Camila. Ahora eres su blanco principal. El dilema. Esa noche,
Discutimos qué hacer. Si seguimos, podrían matarnos a todos, dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. Y si paramos, Ferrer y los suyos seguirán libres, respondí, con voz temblorosa, pero firme. Perry me observó en silencio. ¿Estás consciente de lo que dices? Esto puede costarte la vida. Lo miré a los ojos. Ya la estoy perdiendo todos los días. Prefiero arriesgarla luchando. La fractura interna, la tensión nos dividía. Perry insistía en mantener todo bajo control, pero su herida lo limitaba. Mariana quería huir. Juá estaba cada vez más distante. Yo me encontraba en medio, sosteniendo un hilo que parecía a punto de romperse. Una madrugada, escuché a Perry y Mariana discutir en la cocina. Ella, yo, no aguanta más, decía él. Claro que aguanta, pero no tiene por qué cargar sola con esto, respondió Mariana. Me quedé paralizada en el pasillo, sintiéndome invisible. No era solo el enemigo externo, también nos estábamos desmoronando desde dentro. El mensaje de Samantha. En medio de esa tormenta, recibí un mensaje inesperado de Samantha desde su refugio. No te rindas, yo sigo viva porque tú no me dejaste sola. Las lágrimas me nublaron la vista. Su voz, aunque escrita, era un recordatorio de por qué seguía en pie. Perry y su confesión. Una noche, mientras lo ayudaba a cambiar las vendas, Perry me dijo en voz baja: yo también tengo miedo, Camila. Lo escondo porque alguien tiene que parecer fuerte. Le apreté la mano. No estás solo. Fue la primera vez que lo vi quebrarse, con los ojos brillando por lágrimas contenidas. Reflexión. La red seguía viva, Ferrer seguía libre y nosotros estábamos cada vez más fragmentados. Pero en mi interior algo había cambiado. El miedo ya no me dominaba. Había aceptado la posibilidad de morir y esa aceptación me daba una extraña paz. Si ese era el precio, lo pagaría, porque lo único peor que perder mi vida sería permitir que ellos siguieran robando la vida de tantas otras. El invierno llegó con un aire pesado sobre Guadalajara. Las calles estaban llenas de pancartas y carteles pegados en postes, rostros de desaparecidas, frases exigiendo justicia. El juicio contra algunos de los primeros detenidos comenzó en un ambiente cargado de tensión. El tribunal, el edificio judicial, estaba rodeado de vallas metálicas y policías federales. Afuera, familiares de víctimas gritaban consignas. Ni una más, queremos justicia. Mariana y yo nos abrimos paso entre la multitud, con el corazón latiendo fuerte. Perry, aún recuperándose, caminaba despacio, pero con la mirada firme. Dentro, los acusados se sentaban en fila. Reconocí a varios, hombres que habíamos visto en la granja, en los túneles. Evitaban mirarnos, aunque uno de ellos me lanzó una sonrisa torcida que me heló la sangre. Los testimonios. La primera en testificar fue Samantha. Vestía ropa sencilla, con el cabello recogido y la voz temblorosa. Me retuvieron contra mi voluntad. Había otras chicas conmigo. Nos amenazaban con armas. Nos decían que nadie vendría por nosotras. Los abogados defensores intentaban interrumpirla, diciendo que su relato era vago. Pero Samantha no se detuvo. Con cada palabra recuperaba un pedazo de su fuerza. Después hablaron otras sobrevivientes. Sus voces llenaron la sala con descripciones de cadenas, sótanos húmedos, golpes, humillaciones. Los jueces escuchaban en silencio. Algunos familiares sollozaban entre el público. Yo apretaba la mano de Mariana para no desmoronarme. La sombra de Ferrer, aunque Ferrer no estaba en el banquillo todavía, su presencia se sentía en cada rincón. Los abogados defensores repetían una y otra vez que no había pruebas directas contra él, que todo era un montaje para dañar su imagen. Pero el video y los documentos que habíamos entregado seguían circulando como fantasmas imposibles de borrar. UA publicó un artículo titulado El hombre detrás del sótano, donde analizaba cada fragmento de evidencia contra Ferrer. La reacción fue brutal. Recibió amenazas, demandas, pero también miles de mensajes de apoyo. El plan desesperado. Poco después, apareció un comunicado firmado por el propio Ferrer. Decía que se entregaría voluntariamente para limpiar su nombre, pero solo si se garantizaba un juicio justo. Perry lanzó el periódico sobre la mesa con desprecio. Eso significa que ya tiene arreglado a alguien en el tribunal. Mariana lo miró con rabia. ¿Y si logra salir libre? Yo sentí un escalofrío. Todo lo que habíamos hecho podía derrumbarse con una sola jugada política. Nuevos testigos. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un hombre mayor pidió declarar como testigo protegido. Era excontador de una de las empresas de Ferrer. Vi transferencias millonarias hacia fundaciones falsas, testificó. El dinero era usado para mantener propiedades rurales y casas de seguridad. Su voz temblaba, pero las cifras que mencionó coincidían con los documentos que Marina Suárez nos había entregado. Otro testigo, un exguardia,
Relató cómo trasladaban a las víctimas en camionetas oscuras y recibían órdenes directas de el señor Ferrer. Cada palabra era un golpe más contra la fachada del empresario intocable. La intimidación. Fuera de la corte, la violencia no cesaba. Una madrugada, alguien disparó contra la casa de Jimena. Nadie salió herido, pero el mensaje era claro. Podían alcanzarnos donde fuera. Yo empecé a sentir que la ciudad entera respiraba miedo. Cada esquina parecía vigilada, cada sombra era una amenaza. Mariana trataba de animarme, pero también estaba agotada. Camila, ya no sé cuánto más podamos resistir. Lo suficiente hasta que caiga, le respondí, aunque mi voz temblaba. La maniobra legal. Los abogados de Ferrer presentaron una solicitud de amparo, alegando que su derecho al debido proceso había sido violado por el juicio mediático. Quieren convertirlo en víctima, dijo Perry, golpeando la mesa. Si ese amparo se aprueba, podría salir libre antes siquiera de ser juzgado. La desesperación me invadió. ¿Entonces todo esto fue para nada? No, respondió Perry, porque ahora todo el país sabe quién es realmente. El miedo en mi piel. Esa noche soñé con el sótano, con las puertas metálicas, las cadenas, los sollozos. Desperté empapada en sudor, convencida de que volverían a por mí. Mariana me abrazó. Estamos juntas en esto. Yo la miré hacia los ojos y vi en ellos el mismo miedo que me consumía. Pero también vi fuego, y ese fuego me dio fuerzas. Reflexión. El juicio apenas comenzaba, pero ya se sentía como una guerra abierta. Las víctimas hablaban, los testigos aparecían y Ferrer se preparaba para dar su golpe más fuerte. Miré mi reflejo en la ventana esa madrugada. Me vi cansada, marcada, pero también más firme que nunca. Había aceptado que no saldríamos ilesas de esto. Quizá no saldríamos vivas, pero ya no había vuelta atrás. El juicio avanzaba como una marea oscura que amenazaba con arrastrarnos a todos. Cada día en el tribunal era una batalla, no solo legal, sino también emocional. El regreso de Ferrer. Cuando Ignacio Ferrer finalmente se presentó ante los jueces, la sala se llenó de flashes y murmuros. Vestía un traje azul impecable, la barba bien recortada y la sonrisa de un hombre que aún creía controlar la situación. Vengo aquí a limpiar mi nombre, declaró, mirando a las cámaras. Soy inocente de todas estas barbaridades. Sus seguidores aplaudieron desde el fondo, como si se tratara de un espectáculo. Yo lo observaba con el estómago revuelto. Era el mismo rostro que había visto en el video entrando al sótano. El contraataque legal. Los abogados de Ferrer eran tiburones. Atacaban cada testimonio, sembraban dudas, intentaban desacreditar a las sobrevivientes. ¿Cómo puede estar segura de que fue el señor Ferrer si estaba oscuro?, preguntaban una y otra vez. Samantha, temblando, respondió con valentía, porque reconocería su voz en cualquier parte. La defensa intentó introducir expertos, que decían que el video era falso, manipulado digitalmente. Los jueces escuchaban, fríos, mientras afuera la gente protestaba gritando: «No más impunidad», la intimidación directa. En medio del juicio, recibí un sobre en la puerta de la cabaña. Dentro había una foto mía entrando al tribunal, tomada ese mismo día. Debajo, con tinta roja, alguien había escrito: «La próxima vez no saldrás de ahí». Mis manos temblaron. Se lo mostré a Perry, que lo rompió de inmediato. «Es solo miedo. Si caes en él, ganan». Pero esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que cada sombra del cuarto me observaba. El papel de Hua, la reportera, siguió publicando sin descanso. Escribió un artículo titulado «El monstruo en el banquillo», donde relataba cada día del juicio. Su crónica se volvió viral, manteniendo la presión pública. Pero Hua también estaba pagando el precio. Su departamento fue allanado y su familia tuvo que salir del estado. «Ya no tengo vida privada», me dijo en un susurro, exhausta. «Pero si me callo, ¿quién contará lo que pasa aquí?». Le tomé las manos. «Gracias a ti no estamos solas». Perry bajo sospecha. Una mañana, al llegar al tribunal, vimos a Perry discutir con un agente federal. El hombre lo acusaba de filtrar información clasificada. «¿Qué está pasando?», pregunté alarmada. El agente respondió con frialdad: «Alguien dentro está filtrando datos a la prensa. Creemos que es él». Me quedé helada. ¿Perry, un traidor? No quería creerlo, pero la semilla de la duda quedó sembrada. Esa noche, Perry me juró que no tenía nada que ver. Si me creen culpable, es porque Ferrer mueve hilos hasta aquí. Lo miré a los ojos y vi cansancio, dolor, pero también sinceridad. El momento decisivo. Un día antes de la audiencia clave, Jimena me buscó. «Camila, el fiscal quiere que testifiques. Tu voz puede ser la diferencia». Sentí que el aire me abandonaba. Pero si me expongo, me matan. Jimena me sostuvo la mirada. «Ya intentaron matarte antes, y sigues aquí. Ahora tienes la oportunidad de hundirlo». Pasé la noche en vela, debatiendo conmigo misma.
Al amanecer, supe la respuesta. Mi testimonio, entré al tribunal con las piernas temblorosas. Los flashes de las cámaras me cegaban. Ferrer me miró desde el banquillo con una sonrisa irónica. Diga su nombre y relación con el caso, pidió el juez. Respiré hondo. Soy Camila. Fui quien encontró a Samantha en la sierra. Conté todo. Cómo la escuché pedir ayuda, las marcas en sus muñecas, el croquis que me entregó, el descubrimiento de los sótanos, las camionetas, las amenazas. La defensa intentó interrumpirme, pero el juez los obligó a callar. Lo vi con mis propios ojos, dije con voz firme, señalando hacia Ferrer. Él estaba ahí. Un murmullo recorrió la sala. El empresario apretó la mandíbula y por primera vez su máscara de calma se resquebrajó. La represalia inmediata. Esa noche, cuando salíamos del tribunal, una camioneta se lanzó contra nosotros en plena calle. Perry alcanzó a poder empujarme y el vehículo pasó rozando. Se perdió entre el tráfico antes de que pudiéramos reaccionar. Mariana me abrazó, temblando. «Quieren matarte, Camila». «Ya lo sé», dije, con lágrimas en los ojos. «Pero no me van a callar». El país en vilo. El juicio se había convertido en un espectáculo nacional. La gente acampaba afuera del tribunal, con pancartas y velas. Los noticieros transmitían cada detalle. Algunos decían que sería el juicio del siglo. Otros lo llamaban la batalla contra la impunidad. Yo lo sentía como un monstruo que me devoraba lentamente. Pero también sabía que, si sobrevivíamos, podría ser el inicio de un cambio real. Reflexión. Ese día, al mirarme en el espejo, vi a alguien que nunca pensé ser. No era solo una estudiante arrastrada al horror. Era un testigo clave, una voz que ellos no habían podido silenciar. Y entendí algo. Aunque me mataran mañana, ya había dejado una huella que no podrían borrar. El juicio aún no terminaba, y Ferrer todavía tenía cartas que jugar. Pero yo también tenía la mía, la verdad. El tribunal estaba lleno a reventar el día de la sentencia. Afuera, cientos de personas se agolpaban con pancartas y veladoras. Adentro, el aire era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba sentada entre Mariana, que me sostenía la mano con fuerza, y Perry, aún vendado en el hombro, pero con el rostro firme. Frente a nosotros, en el banquillo, Ignacio Ferrer mantenía su sonrisa de acero, como si aún creyera que el mundo entero le pertenecía. El veredicto. El juez tomó la palabra. Sus lentes brillaban bajo las luces de las cámaras. Tras analizar los testimonios de las sobrevivientes, las pruebas documentales y los videos presentados, este tribunal declara a Ignacio Ferrer. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón retumbar en los oídos. Culpable de secuestro, trata de personas y asociación delictuosa. Un rugido recorrió la sala. Gritos de alivio, llantos, aplausos. Mariana se desplomó contra mí llorando. Perry exhaló el humo de un cigarro invisible, como si por fin pudiera respirar. Yo solo me quedé inmóvil, mirando a Ferrer. Por primera vez, su máscara de calma se rompió. Golpeó la mesa, gritó que todo era un montaje, que apelaría, que nada había terminado. Pero los guardias lo rodearon y lo esposaron. Era un monstruo enjaulado. La condena. Días después, se confirmó la condena. 40 años de prisión sin derecho a fianza. Los noticieros lo llamaban el golpe más grande contra la impunidad en décadas. Pero los analistas recordaban que aún quedaban muchas cabezas detrás de la red. Yo lo sabía mejor que nadie. Ferrer había caído, pero sus tentáculos seguían vivos. La reacción en las calles. Las marchas se convirtieron en celebraciones. Familias abrazaban pancartas con lágrimas en los ojos, como si el fallo les devolviera un poco de esperanza. Recibí abrazos de desconocidos que me decían: «Gracias por no callar, gracias por tu valentía». Pero dentro de mí no había fiesta, sino un vacío extraño. El costo humano. No podía olvidar a quienes no llegaron hasta aquí. El paramédico voluntario asesinado, los soldados caídos en los operativos, las chicas que nunca fueron encontradas. Una noche, sola en la cabaña, abrí mi diario y escribí: «Ganamos una batalla, pero el campo sigue cubierto de fantasmas». Lloré en silencio hasta que el sueño me venció. Juá y Jimena. Juá seguía escribiendo, aunque más prudente. Sus artículos ahora hablaban del costo de contar la verdad. «Me quitaron mi privacidad, casi me quitan la vida», me dijo una tarde, pero volvería a hacerlo. Jimena, por su parte, se convirtió en una figura nacional en la defensa de víctimas. La invitaban a foros, a conferencias. Pero ella me dijo algo que nunca olvidaré. Este juicio no lo ganamos en un estrado, lo ganamos en las calles, en los sótanos rescatando chicas, en tu decisión de no rendirte. Samantha. Visité a Samantha en el refugio donde seguía recibiendo apoyo psicológico. Su sonrisa era tenue, pero real.
No sé si algún día volveré a dormir sin miedo, me confesó, pero al menos ahora sé que ese hombre no volverá a tocarme. La abracé con fuerza. En sus ojos ya no vi solo terror, sino también una chispa de vida que antes no estaba. La fractura interna. Nuestro grupo también llevaba cicatrices. Perry nunca recuperó del todo la fuerza del hombro. Mariana tenía pesadillas constantes y un miedo persistente a los autos negros. Yo sentía que había envejecido años en cuestión de meses. A veces me preguntaba si habíamos ganado algo o si solo habíamos sobrevivido a medias. Un último aviso. Semanas después del juicio, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una hoja en blanco, salvo por una frase escrita a máquina. El tronco sigue en pie. Sentí un escalofrío. No era una amenaza directa, sino un recordatorio. Ferrer había caído, pero otros seguían ahí, observando. Perry lo leyó y murmuró: esto nunca termina del todo. Un nuevo comienzo. A pesar de todo, poco a poco intentamos retomar nuestras vidas. Volví a clases, aunque los pasillos nunca se sintieron igual. Algunos me miraban como heroína, otros como alguien marcada. Mariana decidió estudiar psicología, inspirada por lo que habíamos visto. Juan consiguió apoyo internacional para seguir investigando. Jimena fundó una organización nacional para víctimas. Yo todavía no sabía qué quería hacer, pero sí sabía que no podía volver a ser la misma estudiante anónima que entró un día a la sierra. Reflexión final. El día que encontré a Samantha, entre los árboles creí que había sido un accidente, un giro del destino. Hoy sé que fue el inicio de un descenso a un infierno real. Vi sótanos llenos de cadenas. Escuché amenazas susurradas en la oscuridad. Cargué con el miedo en mi piel día tras día. Perdí mi inocencia, pero gané algo más. La certeza de que la verdad, aunque frágil, puede derribar monstruos. Me miro al espejo y ya no veo a la chica asustada que temblaba con cada sombra. Veo a alguien marcada, sí, pero también a alguien que sobrevivió. Y aunque sé que el horror nunca desaparece del todo, también sé que mientras haya una sola voz que se niegue a callar, la oscuridad nunca será completa. Han pasado 5 años desde el juicio de Ignacio Ferrer. A veces me cuesta creerlo. La vida parece haberse movido hacia adelante, como si aquel invierno hubiera sido solo un mal sueño. Pero cada cicatriz en mi cuerpo y en mi mente me recuerda que fue real. Una vida distinta. Ahora vivo en otra ciudad. Dejé Guadalajara porque las calles estaban llenas de fantasmas para mí. Estudio sociología en la universidad y colaboro en un centro de apoyo para víctimas de violencia. Cada semana me siento frente a chicas que me cuentan sus historias. Secuestros, amenazas, silencios impuestos. Las escucho y sé exactamente lo que sienten, porque yo también caminé por ese túnel oscuro. Algunas me preguntan cómo logré sobrevivir. Yo siempre respondo lo mismo: no lo hice sola. Y pienso en Mariana, en Perry, en Samantha, en Juan, en Jimena. Perry, el viejo guardabosques, ya no patrulla la sierra. Vive en un pueblo pequeño, cerca de los bosques que una vez lo definieron. Su hombro nunca sanó del todo, pero aún conserva esa mirada dura que lo mantenía en pie. Nos vemos de vez en cuando, siempre me dice: no olvides que la oscuridad nunca desaparece, solo se esconde. Y yo asiento, porque sé que tiene razón. Mariana se convirtió en psicóloga, como lo soñó después de todo lo que vivimos. Ahora atiende a sobrevivientes de violencia, igual que yo. Sigue siendo mi mejor amiga, aunque la vida nos haya llevado por caminos distintos. A veces, en las noches tranquilas, hablamos por teléfono durante horas, recordando aquellos días como si fueran un libro cerrado. Pero sé que para ella, igual que para mí, el miedo nunca desapareció del todo. Samantha. De Samantha, supe que se mudó a Canadá con ayuda de una organización internacional. Estudia arte y ha comenzado a pintar. Enviamos cartas de vez en cuando. La última vez me escribió: mis cuadros siempre tienen puertas, algunas abiertas, otras cerradas, porque toda mi vida se definió entre entrar y salir de habitaciones. Ahora, al fin, pinto las que me llevan a la libertad. Sus palabras me hicieron llorar. Juan se volvió una periodista reconocida. Sus artículos sobre corrupción y redes criminales ahora se publican en medios internacionales. Pero sé que aún vive con miedo. En cada entrevista, en cada texto, se juega la vida. Es el precio de no callar, me dijo la última vez que la vi. Tú lo sabes mejor que nadie. Asentí. Sí, lo sabía. Jimena. La abogada Jimena dirige una organización nacional que defiende a víctimas de trata y desapariciones. A veces me invita a dar charlas en escuelas o foros. Siempre me presenta como la voz que no pudieron silenciar. Yo sonrío, pero por dentro siento que no soy un símbolo, solo una sobreviviente que aún aprende a respirar sin miedo. El recuerdo de Ferrer. Ferrer sigue en prisión. Los periódicos publican ocasionalmente noticias sobre su estado de salud,
sus intentos de apelación, sus influencias todavía activas. A veces temo que salga, que vuelva a caminar libre, pero luego recuerdo su rostro el día de la sentencia, esa máscara rota, esa furia inútil, y entiendo que ya no tiene el poder que una vez lo hizo intocable. Aún así, su sombra sigue persiguiéndome en sueños. Mis cicatrices. Todavía tengo pesadillas. A veces despierto en medio de la noche, escuchando cadenas o sollozos imaginarios. Otras veces siento que alguien me observa desde la ventana, pero ya no me paralizo como antes. Respiro hondo, recuerdo dónde estoy y entiendo que el pasado no puede tocarme más. Mis cicatrices no son vergüenza, son recordatorios de que sobreviví. El diario. Sigo escribiendo en el mismo diario que empecé aquella primera noche en la cabaña. Está lleno de páginas manchadas de lágrimas, pero también de victorias pequeñas. La última entrada dice: el horror me quitó la inocencia, pero me regaló un propósito. No elegí esta guerra, pero tampoco me rendí, y aunque el tronco siga en pie, cada rama que cortamos abre un espacio para que entre la luz. Reflexión final. Cuando pienso en aquella tarde en la sierra, cuando escuché la voz débil de Samantha pidiendo ayuda, siento que mi vida se partió en dos, antes y después. Antes, yo era solo una estudiante común. Después, me convertí en testigo, en sobreviviente, en alguien que miró al monstruo de frente. Si me preguntas si valió la pena, no sé qué responder. Perdí demasiado, pero también descubrí una fuerza que nunca supe que tenía. Hoy sé que no hay final feliz absoluto. Solo hay sobrevivir, sanar poco a poco y hablar para que otros no caigan en el mismo silencio. Porque si algo aprendí, es esto. El miedo crece en la oscuridad, pero la verdad, aunque frágil, siempre deja una grieta por donde entra la luz. Y yo decidí ser esa grieta,